En esta píldora vamos a avanzar en lo que analizamos en la anterior. En la anterior vimos cómo efectivamente la existencia de un sector público influía o puede influir en las decisiones de consumo de los individuos. ¿Por qué? Pues porque su gasto público tiene que financiarlo con impuestos y los impuestos afectan negativamente a las decisiones de consumo. En este caso vamos a demostrar que en este escenario tan sencillo, en el que los tipos de interés son los mismos para el sector público que para el sector privado, en un escenario en el que no hay ningún tipo de efecto sobre la renta son dotaciones, no depende de ningún efecto multiplicador de la economía, el resultado es que da igual cómo se financie el gasto público por parte del gobierno, si con impuestos en uno o con impuestos en dos, porque el efecto sobre el consumo es el mismo. Eso en esencia es lo que viene a decir el principio de equivalencia de Ricardo, que dicho de otra forma lo que viene a decir es que más gasto público no expande la economía porque se ve compensado con menos consumo privado, ¿vale? Bien, la cuestión ¿cuál es? He considerado, por simplificar el análisis, porque en esencia no aporta nada, voy a suponer que no hay ni deuda inicial ni final por parte del gobierno, que no hay ni riqueza inicial ni final por parte del sector público. Eso quiere decir que las decisiones de consumo óptimos por parte del sector privado es esta de aquí, depende de su renta disponible presente y futura, y esta es la restricción presupuestaria del sector público, que dice que el valor presente de los impuestos es igual al valor presente del gasto. Bien, el comportamiento del sector público vendría aquí representado. Esta sería la deuda inicial, que hemos dicho que en este caso lo consideramos igual a cero. Esa sería la deuda final, que también la consideramos igual a cero. Por tanto, esto sería 0 y 0. Y aquí tendríamos su patrón de consumo. Supongamos que quiere aumentar el gasto público. En el primer periodo, en una cuantía, 100. ¿Vale? Tiene dos opciones. Primera opción, financiar ese gasto público con impuestos en el primer periodo. Gasta 100 millones de euros más, pues tendrá que recaudar 100 millones de euros más. Así de sencillo. Bien, supongamos que por algún motivo no quiere subir los impuestos este primer periodo y que prefiere financiarlo con impuestos del siguiente. Bien, ¿qué tendrá que hacer? Este mayor gasto público de 100, lo que tendrá que hacer es emitir deuda pública por ese importe, 100. Pide prestado a los mercados, 100 millones de euros. ¿Qué sucede? Que en el siguiente periodo, esa deuda pública que ha emitido, ese préstamo que ha pedido a los mercados, tendrá que financiarlo con impuestos. Pero tendrá que financiar con impuestos la deuda pública que ha pedido más los intereses que tenga que pagar. Es decir, 100, 1 más R. Como el aumento de la deuda coincide con el aumento del gasto, lo que tiene que subir los impuestos en el siguiente periodo será lo que aumentó el gasto más los intereses generados por pedirlo prestado. Por tanto, hay estas dos opciones. Opción del siguiente periodo, financiar el gasto público más los intereses generados por pedir prestado. Opción del primer periodo, financiarlo con impuestos a la misma cuantía. Esto se ve con mucha naturalidad aquí. Si incrementas el gasto público y lo financias con impuestos en el primer periodo, se ve que si aumentas de 100 millones, los impuestos aumentan de 100 millones. Si aumentas el gasto público en uno y lo financias en el siguiente periodo, la relación es esta. Si despejas la variación de los impuestos, tienes que la cuantía es esta otra, ¿vale? Por tanto, hay dos opciones. ¿Cómo afecta esto al sector privado? Pues sencillo. Si lo financia con impuestos en el primer periodo, tendré que la variación del consumo será igual menos 1 más ρ partido 2 más ρ por la variación de los impuestos en 1. Aquí sería la variación de los impuestos en 2 menos 1 más r, 2 más ρ por la variación de los impuestos en 1. Si lo financias con impuestos en 2,
tendrás que la variación del consumo será igual a esto por menos la variación de impuestos en 2 partido 1 más R. Y aquí, con el siguiente periodo, esto, si os fijáis, esto y esto se va y queda que esto es variación de impuestos en 2 es igual a menos 1 partido 2 más ρ variación de impuestos en 2. Vale. Aparentemente, esto tiene que ser igual a esto, pero aparentemente parece que es diferente. Sin embargo, tenemos que tener claro a qué es igual la variación de los impuestos en 1. La variación de impuestos en 1 es la variación del gasto. Por tanto, esto es menos 1 más ρ partido 2 más ρ variación de G sub 1. Y esto es menos 1 más R, 2 más R, variación de impuestos en 1. Y ahora, la variación de los impuestos en 2 es la variación del gasto por 1 más R. Esto es menos 1 más 2 más ρ, 1 más R, 1 más R, la variación de G sub 1. Si os dais cuenta, bueno, y acabo aquí, esto sería igual a menos 1, 2 más ρ, 1 más R, variación G sub 1. Bien. Si os fijáis, este 1 más R y este 1 más R se me va y me queda que la variación del consumo en este caso coincide con la variación del consumo en este otro. La cuantía es exactamente la misma. Al individuo le da lo mismo que el gasto público se financie con impuestos presentes o con impuestos futuros. Y aquí exactamente igual. La variación del consumo, si lo financia con impuestos el primer periodo, coincide con la variación del consumo si lo financia con impuestos el siguiente periodo. La conclusión es que en este escenario tan sencillo, en el que el tipo de interés público y el privado coinciden, en el que las rentas son dotaciones y no dependen de niveles de demanda, ni hay efectos multiplicadores, ni nada por el estilo, se cumple el principio de equivalencia de Ricardo, que viene a decir que al sector privado le da igual cómo se financia el gasto público, si con impuestos presentes o con impuestos futuros, porque su repercusión negativa sobre sus niveles de consumo va a ser la misma. O dicho de otra forma, se cumple que da igual que el sector público gaste más en la economía, no va a generar ningún tipo de efecto porque eso se va a ver compensado con caídas equivalentes del consumo. Lo que pasa es que este principio de equivalencia de Ricardo se cumple bajo una serie de considerandos simplificadores. Si no se cumplen esos simplificandos, esas simplificaciones, el principio no se cumple. Por ejemplo, cuando el tipo de interés público y el privado no son iguales, que será lo que veremos en la siguiente píldora.